Hola, hola, buenos días. Me encanta saludarlos, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Recordemos que nosotros en la última clase vimos un poquitico del concepto de ángulo, dijimos las formas como se miden los ángulos, una forma, la forma sexagesimal. Les explicaba yo a ustedes que se debía a que las primeras personas contaban con la falange de sus dedos, ¿no? Tenemos tres falanges en cada dedo, multiplicado por cinco dedos que tenemos, ¿cierto? Bueno, no. Cada dedo tiene tres falanges y las contamos con el dedo pulgar. Nos daría entonces 3 por 4, 12, 12 por 5, 60. Entonces de ahí viene el sistema sexagesimal, ¿no? Recordamos también que la clase pasada dijimos que la unidad para medir el grado, o sea, la unidad para medir los ángulos en sistema sexagesimal es el grado, ¿no? El grado sexagesimal. Y que cada grado contiene 60 minutos y que cada minuto contiene 60 segundos y que así es que funciona, por ejemplo, Google Maps, ¿cierto que sí? Google Maps funciona de esa manera, nos da la ubicación de un sitio en grados, minutos y segundos. Así funciona él. De hecho, uno puede abrir Google Maps y en Google Maps puede colocar la ubicación de un cierto, por ejemplo, podemos ubicar hacer la ubicación del colegio en Google Maps y nos va a dar la ubicación en grados sexagesimales. Bueno, y también dijimos que se podía dar en sistema radial, que en radianes, ¿no? Pi radianes, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Después de continuar con los grados, la clasificación de los ángulos, perdón, de los ángulos, vamos a mirar cómo se clasifican los ángulos. Es muy importante que tengan ustedes presente esto, todos ustedes. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Una forma de clasificar los ángulos es poderlos clasificar según su amplitud, es decir, qué tanto abrimos un ángulo, qué tan abierto es un ángulo, ¿no? Entonces en este caso podemos, el primer ángulo es nulo, es decir, que no hay ángulo, es 0 grados, una línea recta, ¿sí? Sería un ángulo nulo, 0 grados. Existe algo llamado el ángulo agudo. Yo necesito que ustedes, por favor, en sus cuadernos vayan registrando toda esta información, teniéndola muy presente. Esto es importante, lo van a preguntar en sus pruebas a ver. Lo necesitan para trigonometría, lo necesitan para cálculo. Todo eso es absolutamente importante. ¿Listo? Entonces, en la medida que ustedes necesiten, van parando el video y van tomando sus apuntes. Entonces, cuando un ángulo es agudo cuando mide entre 0 grados y 90. Entre 0 y 90, o de 0 a 90 el ángulo es agudo. Como por ejemplo este que usted está viendo en este momento. Este es un ángulo agudo porque está midiendo entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Entre 0 y 90 grados es un ángulo agudo. Bueno, el ángulo nulo, ya hemos dicho que el ángulo nulo es que, aquí me quedo repetido, el ángulo nulo es el que mide 0 grados. Cuando un ángulo es recto, un ángulo recto cuando mide 0 a 90, ¿cierto? De 0 a 90. Entonces, por ejemplo, este es un ángulo recto porque exactamente mide 90 grados. Acá, ¿listo? Es un ángulo recto, mide 90 grados exactos. Un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180, ¿sí? Como este de acá. Este mide más de 90, pero mide menos de 180. Un ángulo llano es el que exactamente mide 180 grados, ¿sí? Le llaman ángulo llano, mide 180 grados. Y un ángulo completo, pues es el que da toda la vuelta, ¿cierto? Es decir, si yo tengo aquí la recta, un ángulo completo es el que, por ejemplo, parte de aquí perdón, parte de acá, parte de acá y da toda la vuelta hasta acá hay 180 y da otro 180, da la vuelta completa y esa nos va a dar 360 grados, tal como dijimos en la clase pasada. Entonces, repetimos. Clasificación, ángulo nudo, el que tiene 60 grados. Ángulo agudo es que está, el que está entre 0 y 90 grados. O sea, más de 0 menos de 90. Más de 0 menos de 90 es un ángulo agudo. Un ángulo recto es el que exactamente mide 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados, como este acá, por ejemplo, mide más de 90, pero menos de 180. El llano es el que mide exactamente los 180. Y el ángulo completo es el que da toda la vuelta completando los 360 grados, por la llama completo. Listo. También los ángulos los podemos clasificar como ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios cuando al sumar los dos nos da un ángulo recto, es decir, 90 grados, como en este caso. Este ángulo de acá tiene una apertura de 25 grados, este ángulo de acá tiene una apertura de 65. Si sumo los dos ángulos me va a dar 90, o sea, entonces
ángulos complementarios es el que al sumarle uno con el otro me da 90 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá, de esta manera, por ejemplo, y yo digo que este angulito de acá, ¿cierto? Mide 20 grados. ¿Cuánto mide ese acá? ¿Cuál es su complemento? Su complemento sería este ángulo, o sea, lo que le hace falta para hacer igual a 90 grados. Entonces, si este mide 20 grados, el otro medirá 70, ¿no? Porque 70 más 20 me da 90, que es el ángulo complementario. Así como existen los ángulos complementarios, también tenemos los ángulos suplementarios. Entonces, si los ángulos complementarios son los que al sumar los dos ángulos me va a dar 90, pues suplementario es el que al sumar los dos me va a dar 180 grados. O sea, un ángulo llano. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, tengo este ángulo, ¿sí? El ángulo 2 y aquí tengo el ángulo 1. Si sumo el ángulo 1 más el ángulo 2 me debe dar 180 grados porque es el suplemento. Entonces uno dice, ¿cuál es el suplemento de 2? Pues este, ¿sí? El que le hace falta. Por ejemplo, vamos a colocar acá. Supongamos que este ángulo mide, el ángulo 2 mide 40 grados. Y me dicen, ¿cuál es el suplemento de 40? Pues el suplemento de 40 lo que le hace falta para ser igual a 180 grados, ¿cierto? Es decir, 140 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, yo digo, este mide 40, ¿cierto? Y ese es su suplemento, o sea, 140. Para que al sumar los dos me va a dar 180. ¿Listo? Eso sería entonces lo que conocemos como ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Detengan el video, van tomando sus apuntes, sus cuadernos tienen que estar muy muy bonitos. Ahí una nota va a ser el cuaderno, listo, para que lo tengan ahí presente. Listo, también podemos decir que los ángulos se clasifican como ángulos adyacentes, como en este caso, ángulos adyacentes o ángulos y también ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Bueno, se dice que dos ángulos son adyacentes, mire que esto incluso lo acabamos de ver, mire, aquí está. Tengo una línea recta, tengo una diagonal, esa diagonal me separa un ángulo llano en dos partes. Entonces uno dice que dos ángulos son adyacentes cuando son suplementarios, ¿sí? Y comparten uno de sus lados, y comparten un ángulo. Y son consecutivos, es decir, uno va enseguida del otro. Y los dos miden 180 grados como un ángulo llano. Se le dice que son ángulos adyacentes, ¿no? ¿De acuerdo? Adyacentes. ¿Qué diferencia hay entre lo que estoy diciendo acá y lo que estoy diciendo acá? Aquí lo estoy diciendo es que, que el suplemento de 140 pues es 40. O que el suplemento de 40 es 140, porque es lo que le haga falta para ser igual a 180. Entonces le dicen, ¿cuál es el suplemento del ángulo 1 que mide 140? Pues el suplemento del ángulo 1 son 40, porque eso es lo que le hace falta para llegar a 180. O aquí, ¿cuál es el complemento de 65? Pues el complemento de 65 es 25 porque es lo que le hace falta para ser igual a 90. Esa es la diferencia entre tener ángulos complementarios suplementarios y ángulos adyacentes. ¿Cuándo un ángulo es adyacente entonces? Se dice que los ángulos son adyacentes cuando primero son suplementarios, ¿sí? 135. ¿Cuál es el suplemento de 135? Pues 45. Comparten un lado, comparten un ángulo, este lado lo comparten, miren, este es el lado que comparten el horizontal, ¿sí? Comparten todo el mismo ángulo llano, lo comparten, y son consecutivos, es decir, uno está al lado del otro, y juntos miden 180 grados, la suma de los dos da 180 grados. ¿Cuándo son los ángulos que son opuestos por el vértice? Pues nosotros ya vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que a este punto de acá, este punto que estoy marcando aquí en este momento, este punto se le llama un vértice. Y el vértice es el punto donde cortan dos rectas. Eso es un vértice. Ese vértice me corta esta recta de esta otra recta. Entonces, ¿cuándo los dice que los ángulos son opuestos por el vértice? Pues casi que el nombre lo indica, ¿no? Si este es el vértice, el ángulo 1 y el ángulo 3 están opuestos por el vértice, ¿sí? Este está aquí, el 1 es opuesto al 3. ¿Y están opuestos por quién? Por el vértice. O el ángulo 2 está opuesto al ángulo 4 porque son opuestos por el vértice, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que esos ángulos no son adyacentes, ¿sí? ¿Por qué no son adyacentes? Porque ya dijimos que es un ángulo adyacente, que es este, ¿no? Entonces los ángulos opuestos por el vértice no son adyacentes, ¿sabes? Son ángulos no adyacentes. Están formados por dos rectas como esta, ¿verdad? Que se cruzan y se cortan además, ¿no? Y son ángulos que son ángulos que son congruentes y que tienen la misma amplitud, es decir que el ángulo 3 tiene la misma amplitud del ángulo 1, o sea, son iguales,
son opuestos por el vértice y son iguales. Es decir, el ángulo 3 es igual al ángulo 1. Por ejemplo, si a mí me dicen, el ángulo 3 mide 30 grados, entonces ¿cuánto mide el ángulo 1? Pues también 30 grados, porque son opuestos por el vértice y me garantiza que tienen la misma amplitud. De la misma manera el ángulo 4, 2 y 4. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo podemos también clasificar los ángulos? También se dice que los ángulos se entre paralelas cortadas por una transversal. Ojo acá, miren. Entre paralelas. Recuerden que líneas paralelas son las que, por más que yo proyecte dos líneas, nunca las voy a cruzar. Estas son dos líneas que son paralelas. ¿Sí? Entonces aquí dice, mire, ¿qué dice acá? Dice acá, dice, ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Es decir, yo ahora lo que hago es que trazo una línea recta acá, una transversal, una línea transversal, perdón. Y ahí se me forman un montón de ángulos. Claro, miren, acá hay un ángulo y acá hay otro, ¿cierto? Son opuestos por el vértice. Acá hay un ángulo y acá hay otro ángulo, ¿cierto? Estos son opuestos por el vértice, estos son opuestos por el vértice, según dijimos acá. Pero algo interesante de esto, y que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es que en las pruebas, a ver, disculpe que les insiste tanto las pruebas, a ver, pero ustedes supieran lo importante que es que ustedes se preparen para esas pruebas, todas las puertas que les pueden abrir esas pruebas. Entonces, miren, este ángulo de acá tiene una característica importante, y es que aquí este es el opuesto por el vértice. Si yo digo que este es el ángulo A y este es el ángulo B, pues A y B están opuestos por el vértice, según vimos ahorita, ¿no? Y de la misma manera, yo puedo tener aquí un ángulo C, por ejemplo, y su opuesto por el vértice es este ángulo, por ejemplo, D. Entonces, C y D son opuestos por el vértice. Y algo más interesante todavía, bueno, lo vamos a mirar en la otra diapositiva. Creo que está acá, si no estoy mal. Sí. Entonces, bien lo que va a ocurrir acá. Yo puedo decir, ojo, miren, voy a llamar a esta la recta A, y a esta la voy a llamar la recta B, y esta la voy a llamar la recta C. Recta A, recta B, recta C. La recta A y la recta B son paralelas y fueron cortadas por una recta C. Claro, yo puedo decir, oiga, mire, yo puedo decir una cosa acá. Por ejemplo, yo puedo decir, oiga, mire, este ángulo y este ángulo, ¿qué relación tienen? ¿Qué relación tienen esos ángulos ahí? O, por ejemplo, puedo hablar de qué relación tiene este ángulo y este ángulo, ¿cierto? O puedo decir qué relación tiene, por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Todo eso lo preguntan las pruebas a ver. Entonces, todas esas relaciones las vamos a empezar a mirar. Miren aquí, importante. Entonces, decimos que ocurre lo mismo, miren. Tengo dos líneas paralelas, esta línea de acá y esta línea de acá, son paralelas. Y aquí tengo una línea transversal que las corta. El ángulo marcado como 2 y el ángulo marcado como 6, ¿sí? 6. Entonces decimos que eh, los ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces dice, los ángulos para que sean correspondientes entre paralelas deben estar del mismo lado deben estar del mismo lado de la transversal. O sea, en este caso yo puedo decir que, por ejemplo, que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho de la transversal roja. Lado izquierdo, lado derecho de la transversal roja. Para que dos ángulos sean correspondientes entre paralelas, deben estar del mismo lado de la recta. Por ejemplo, el caso el ángulo 2 verde y el ángulo 6 de color verde también. Y que uno esté dentro de las dos paralelas. ¿Cómo así que dentro? Mire, dentro. Esto es estar dentro de las paralelas, miren. Ahí está dentro de las paralelas. Que uno esté dentro y el otro está afuera. Mire que cumple la regla, ¿no? Claro, mire. El ángulo 6 está dentro de las paralelas, mientras que el ángulo 2 está está afuera de las dos paralelas. ¿Listo? Y entonces cuando cumple esa condición, se dice que son ángulos correspondientes entre paralelas. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo 2, este ángulo 2 y este ángulo 6, ellos dos son ángulos correspondientes entre paralelas. Al igual que el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Sí? Algo muy importante, esto me garantiza que cuando los ángulos como los ángulos como el ángulo 2 y el ángulo 6, ¿sí? Me garantiza primero que son ángulos correspondientes. Y lo otro es que el ángulo 2 es exactamente igual al ángulo 6. Son iguales. Es decir, si a mí me dan un dato que esto mide 30 grados, por ejemplo,
y este ángulo no me lo dicen cuánto vale, pues si me dicen, oiga, mire, este vale 30 y tiene estas características de que son dos líneas rectas, ¿sí? Atravesadas por una línea, esta línea que es transversal, pues a mí me garantizan que si este mide 30, le aseguro que este también mide 30, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Uno está fuera de las paralelas, el otro está dentro de las dos paralelas y los dos son iguales. ¿Listo? Van parando el video, van tomando sus apuntes para que lo tengan muy claro. De la misma manera uno puede hablar de ángulos alternos internos. Ese es dato súper importante. Ángulos alternos internos. Entonces, casi que el nombre lo indica. Están alternando y están internamente entre las dos paralelas. Por ejemplo, aquí, miren, si ustedes observan, discúlpenme el perrito que es que está ahí. Si tengo una paralela que le llamo a otra línea paralela que le llamo B, las dos líneas son paralelas. ¿Listo? Esas dos líneas son paralelas. Y entonces le trazo una transversal, que es esta. Transversal la voy a llamar transversal C. Ángulos alternos internos, que están alternando y que están internamente entre las dos paralelas. Es decir, tienen que estar aquí, en esta región. Aquí. Internamente, tienen que estar internamente las dos paralelas. Por ejemplo, si este ángulo lo llamo ángulo beta y este lo llamo ángulo rho, pues el ángulo rho y el ángulo beta son alternos y son internos. Internos porque están entre las paralelas. ¿Claro? En esta otra imagen que ustedes ven aquí en la parte inferior, pues podemos observar varias cosas, ¿no? ¿Sí? El ángulo C y el ángulo E son alternos internos. El ángulo C y el ángulo F son alternos internos. Repito, el ángulo D y el ángulo E son alternos internos. El ángulo C y el ángulo F son alternos internos entre ellos. ¿Listo? Bueno, lo mismo, van a tomar apuntes, van a graficar, paran el video o el mismo lo toman. Listo. Siguiente. Así como hay ángulos alternos internos, pues hay alternos pero externos. Estos son internos porque están entre las paralelas. Y el otro se llama ángulos alternos pero externos. Entonces son alternos pero son externos a la paralela. Es decir, no están por dentro. ¿De acuerdo? No están por dentro de las dos líneas paralelas. No están por ahí, no. Están es por fuera. Como en este caso, por ejemplo. Como en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Si vemos aquí, por ejemplo, este ángulo de acá está externo, al igual que el de acá está externo. Si este ángulo lo llamo ángulo A y este ángulo lo llamo ángulo B, pues yo puedo decir que el ángulo A y el ángulo B son alternos y son externos porque están por fuera de las dos líneas paralelas, ¿no? Si observamos, por ejemplo, esta imagen de acá, pues hay dos líneas paralelas, una línea paralela que la voy a llamar A y una línea que la voy a llamar paralela B y una línea paralela C. Internamente están dibujados todos los ángulos como ustedes los observan acá. ¿Qué podemos decir entonces? Primero, vamos a mirar de unas varias cositas. El ángulo B y el ángulo C están opuestos por el vértice. El ángulo A y el ángulo D están opuestos por el vértice. El ángulo E y el ángulo H son opuestos por el vértice. El F y el G están opuestos por el vértice. Además, ¿qué puedo decir? Que el ángulo C y el ángulo F son alternos internos. Que el ángulo D y el ángulo E son alternos internos. Y externos es lo que está por fuera, es decir, A es alterno externo a H y B es alterno externo a G. Ahí repasé prácticamente todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces pueden detener el video, lo pueden ir devolviendo, van colocando. Yo lo aquí lo nombro rápido, pero ustedes la idea es que ustedes en su cuaderno lo grafique, lo haga bien bonito y coloque B y C opuestos por el vértice, A y D opuestos por el vértice, E y G opuestos por este vértice de acá, E y F opuestos por el vértice, D y E alternos internos porque están entre las paralelas, C y F alternos internos porque están entre las paralelas, B, ¿listo? B con G son alternos y son externos. A con H son alternos y son externos. Listo, continuamos entonces. También dice que uno tiene ángulos conjugados internos, tiene que ver con lo que acabamos de ver. Entonces, estos dos son conjugados y son internos, o sea, son alternos internos, pero son conjugados. Deben estar del mismo lado de la transversal de tal manera que los dos están adentro de las paralelas, ¿no?
Y son suplementarios. Recuerden que nosotros dijimos que son suplementarios, que al sumar los dos me tienen que dar 180 grados, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ángulo C que tengo acá y el ángulo F que tengo acá son alternos internos y son conjugados internos además. ¿Listo? Este ángulo C más este ángulo F, si lo sumo entre los dos, dice que deberían sumar 180 grados. Listo. Ángulos conjugados externos. Bueno, pues si hay conjugados internos, pues hay conjugados externos, como en el caso de los que son alternos externos, ¿no? ¿Cierto? Conjugados externos, ¿cuáles pueden ser en este caso? Conjugados externos, aquí en la imagen de acá abajo, yo puedo decir, bueno, son este ángulo A, por ejemplo, y este ángulo G, por ejemplo, miren, ¿cierto? Sí, y el ángulo B y el ángulo H. Son externos, ¿no? Son conjugados externos. Listo, ya vimos los ángulos, ahora vamos a ver los triángulos. Recuerde que la palabra tri es tres ángulo, tres ángulos. Una figura geométrica bidimensional, es decir, de dos dimensiones, que es plana además, el triángulo, y que tiene tres lados y tres ángulos, ¿no? ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Se clasifican de la siguiente manera. Se pueden clasificar de acuerdo a los ángulos, o sea, los ángulos como vimos acá, así como están los ángulos aquí, ¿cierto? Como estén esos ángulos, así mismo se pueden clasificar, ¿sí? Agudo, recto, así se pueden clasificar también. Entonces vamos a mirar cómo tenga sus ángulos. Por ejemplo, miren que este ángulo C es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, si tengo un ángulo recto, se dice que ese es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque ese ángulo C mide 90 grados. ¿Listo? El ángulo C mide 90 grados. Los otros dos, pues, deben entre los dos sumar 180. Recuerden que hay una forma de mostrar que los ángulos internos de todo triángulo son 180, pero la premisa es la sumatoria de cualquier triángulo, perdón, la sumatoria interna de los ángulos del cualquier triángulo, no importa el que sea y la forma que tenga, siempre deben sumar 180. Por ejemplo, miren que este ángulo se llama ángulo A, entonces yo puedo decir que el ángulo A, si le sumo este ángulo de acá, que es el ángulo de B, si le sumo el ángulo B, y si le sumo este ángulo de acá, que supongamos que no sé qué es 90, pero lo voy a sumar ahí, esa sumatoria siempre me tiene que dar 180 grados, no importa el triángulo. Todos los triángulos deben cumplir la misma propiedad. La sumatoria interna de todos sus ángulos deben ser iguales a 180 grados. ¿Listo? Bien, entonces repasamos. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Y que al sumar estos dos, pues si este mide 90, bueno, un ángulo recto que por supuesto debe ser de 90 grados, ¿no? Ahora, como deben sumar 180, pues si este mide 90, pues este ángulo A más este ángulo B también tienen que sumar los dos 90. No sé cuánto valga, puede ser 30 y 60, ¿cierto? O 50 y 40, no sé, pero tienen que sumar los todos internamente 180. Vamos con otro, el triángulo. Entonces vamos a ver qué se llama. Este es un triángulo acutángulo, ¿no? ¿Sí? Un triángulo se dice que es acutángulo, como en este caso, ¿sí? Cuando los tres ángulos que tienen internamente son agudos. ¿Qué dijimos que era un ángulo agudo? Recuerden lo que lo dijimos al principio de la clase. Un ángulo agudo son los que están, lo que miden más de cero pero menos de 90, ¿cierto? Ángulo agudo, más de cero pero menos de 90. Entonces, te dice que un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Listo. ¿Qué otro triángulo? Ah, bueno, pueden detener el video, ustedes ya manejan el tiempo. Pueden detener el video, van tomando sus apuntes, van haciendo la gráfica. Recuerden que el cuaderno tiene una nota, ¿no? Triángulos también, entonces dijimos, vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos, como hemos venido haciendo. Entonces, ese se llama un triángulo obtusángulo. O sea que tiene un ángulo que es obtuso. Por eso se llama obtusángulo. El primero que llama rectángulo, pues porque tiene un ángulo recto, ¿cierto? Obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Acutángulo, porque tiene un ángulo agudo. Ángulos agudos, ¿no? En este caso, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo que es obtuso. ¿De acuerdo? Es decir, mide más es decir que mide más de 90, pero menos de 180. Como en este caso que mide 100.
Ese es un ángulo obtuso, ¿no? Más de 90, pero menos de 180. Por ello llamado obtuso ángulo. ¿Listo? Hacen el dibujito, lo nombran, le colocan sus características, por favor. De la misma manera, este triángulo que es el isósceles. Se dice que un triángulo es isósceles cuando por lo menos dos de sus lados son congruentes, es decir, son iguales. ¿Sí? Si yo digo que este lado de acá es igual al lado de acá, así este no sea igual, el triángulo ya es isósceles. Porque el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces son congruentes. Y al ser congruentes, el triángulo ya es isósceles. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora, este es un triángulo muy importante, es el triángulo equilátero. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando sus tres lados y sus tres ángulos miden igual. ¿De acuerdo? Pues ya dijimos que, por ejemplo, si este pedacito de B hasta A, si voy a inventar algo, mide 5 unidades, pues si el triángulo es equilátero es porque de A hasta C también tiene las mismas 5 unidades y de B hasta C también mide las mismas 5 unidades. O sea, un triángulo equilátero tiene la medida, todos sus lados son iguales. Y no solamente la medida de sus lados, también la de sus ángulos. Este ángulo que es el ángulo A, mire el ángulo A, este que es el ángulo B y este que es el ángulo C, también son iguales, o sea, miden lo mismo. ¿Y cuánto? Pues sencillo, dijimos que un triángulo, el que sea, los ángulos debe sumar 180. ¿Cuántos ángulos tengo? Pues tengo tres ángulos, ¿cierto? ¿Y cómo hago para dividir? Pues cojo unas dos cifras acá y digo cuántas veces está, pues está 6, 6 por 3, 18, 18, 0 y le agrego acá. Quiere decir que los ángulos deben medir 60 grados, ¿no? Es decir, ese ángulo A mide 60 grados. El ángulo B mide 60 grados. El ángulo C mide 60 grados. Ya, eso era todo. ¿Listo? Escaleno. Entonces un triángulo escaleno es porque tiene todos sus lados desiguales. Todos sus lados desiguales. Es un triángulo que es escaleno. Y por último vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos visto, pero se lo voy a repasar aquí ya que estamos viendo triángulos, ¿no? Entonces el teorema de Pitágoras habla de que se presenta siempre y cuando para triángulos rectángulos, solo para triángulos rectángulos que tienen, por supuesto, un ángulo que es recto, ¿cierto? Bien, el lado más largo de un triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa, ¿no? Y los otros dos lados, que son más cortos, reciben el nombre de catetos. Aquí dice cateto opuesto, cateto adyacente, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, fíjate algo importante. Repito, acá tengo un ángulo recto, y si es un ángulo recto es porque mide 90 grados. ¿Listo? Aquí se llama ángulo alfa. Bueno, ese es el símbolo de alfa, ¿no? Que es así. El ángulo alfa. Aquí se me ocurre llamarlo ángulo beta, míralo. Ángulo beta. Entonces, ¿cuánto mide alfa más beta más 90? Los tres sumados me deben dar 180. Bien. Ahora vamos que voy a borrar aquí el beta. Y solamente voy a trabajar con el alfa. Entonces, ojo acá lo que les voy a explicar. Dijimos que el lado más largo se llama la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es esta, que es el lado más largo, este. Ese es el lado más largo. Se llama hipotenusa. Los otros lados más cortos se llaman catetos. Con respecto al ángulo alfa, este lado, el lado A, ¿sí? Este lado que es el lado A, está opuesto al ángulo. Entonces, este es el ángulo y este lado está opuesto al ángulo, por eso se llama cateto opuesto. A sería un cateto opuesto a este ángulo. Y B no está opuesto, lo toca, o sea, lo adyace o lo toca. Por eso quiere decir que en este caso, este lado que tengo acá, el lado B, es un lado que toca el ángulo, mira, aquí lo toca, mire, lo está tocando aquí, este lado lo está tocando aquí. O sea, se dice lo adyace, lo toca. Por lo tanto, en este caso, este cateto de acá se llama cateto adyacente. Adyacente porque toca el ángulo. Opuesto porque no lo toca y está al frente, está opuesto al ángulo. E hipotenusa porque es el lado más largo. Acuérdense que eso siempre en triángulos que sean rectángulos, ¿no? Y ustedes ya saben que el teorema de Pitágoras dice que, acá como dice acá, mírenlo, acá dice que la hipotenusa
el cuadrado formado por la hipotenusa, mire, el cuadrado formado por la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado formado por un cateto más el cuadrado formado por el otro, como aquí aparece en esta imagen, véalo. Aquí como este lado esta imagen. Entonces, este pedacito ¿cuánto mide? Una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro unidades. Acá hay cuatro unidades. Pero si formo un cuadrado, pues 4 por 4 me da 16. Este mide una unidad, dos unidades, tres unidades. Pues si formo un cuadrado, 3 por 3 me va a dar 9 unidades, ¿no? ¿Listo? 9 unidades. O sea, como en este caso. Bueno, aquí no dice, pero este rectángulo, perdón, este cuadrado mide 9 unidades. ¿Cuánto mide este? Si le dice, ese 4 por 4 mide 16 unidades. Si sumo las unidades, es decir, si sumo todos los cuadritos amarillos con los cuadritos azules, sí, mírelos. Si sumo todos estos cuadritos azules con estos cuadritos amarillos, ¿cuánto tengo? Pues aquí tengo 16 cuadritos y aquí tengo 9. 16 cuadros más 9 cuadros me da 25 cuadros. Y mire que los 25 cuadros caben exactamente aquí. Ese es el teorema de Pitágoras. Dice, el cuadrado, este cuadrado formado por la hipotenusa es igual a tener el cuadrado que forma, ¿cierto? El cuadrado que se forma aquí más el cuadrado que se forma acá. Es decir, sumo estos dos cuadrados y le da el de acá. Ese es el teorema de Pitágoras. Bueno, mis queridos estudiantes, ya saben que este video lo pueden ustedes detener, tomar sus apuntes, por favor, muy buenos apuntes en sus cuadernos, ¿sí? Esta es la clase de geometría para que estén muy pendientes de lo que corresponde a esta geometría plana. Me agrada mucho estar con ustedes, que tengan un excelente resto de día, bendición para todos, cuídense muchísimo, chao, chao, que estén bien.